Imaginen un lugar donde no hay nada. Absolutamente nada. No simplemente el espacio vacío entre las estrellas, sino un verdadero abismo cósmico entre galaxias enteras. Este lugar existe, y aterroriza por su infinito vacío. El espacio intergaláctico no es simplemente oscuridad. Es la ausencia de todo lo que estamos acostumbrados a considerar realidad. Las distancias aquí no se miden en kilómetros ni siquiera en años luz. Estamos hablando de millones de años luz de vacío absoluto. Para comprender la escala, imaginen esto: nuestra galaxia, la Vía Láctea, contiene alrededor de 400.000 millones de estrellas. Se extiende aproximadamente 100.000 años luz de diámetro. Pero entre nuestra galaxia y la más cercana de gran tamaño, la nebulosa de Andrómeda, se abre un abismo de 2,5 millones de años luz. Y estos son vecinos cercanos según los estándares cósmicos. Ahora imaginemos una situación hipotética. Una persona de alguna manera termina en el centro de este vacío intergaláctico. No en una nave, no en un traje espacial con sistemas de soporte vital. Simplemente una persona capaz de existir de alguna manera en estas condiciones. ¿Qué verá? ¿Qué sentirá? Lo primero que impacta es la oscuridad absoluta. Pero no es la oscuridad a la que estamos acostumbrados en la Tierra. Por la noche, incluso en los lugares más oscuros de nuestro planeta, siempre hay alguna fuente de luz. La luna, las estrellas, ciudades lejanas, bioluminiscencia. En el vacío intergaláctico no hay nada de esto. El ojo humano es un instrumento sorprendente. Es capaz de adaptarse a la oscuridad, expandiendo las pupilas al máximo, activando los bastones de la retina que son responsables de la visión nocturna. En la oscuridad total en la Tierra, esto toma alrededor de 30 minutos. Pero incluso después de la adaptación completa en el vacío intergaláctico, prácticamente no habrá nada que ver. Quizás, si hay mucha suerte, la persona distinguirá algunas manchas débiles de luz. Serán galaxias lejanas. Pero resultarán tan tenues que el cerebro comenzará a dudar: ¿son reales o es una ilusión óptica generada por el deseo desesperado de ver algo? La estrella más cercana estará a millones de años luz de distancia. Su luz, incluso si alguna vez partió en tu dirección, puede viajar tanto tiempo que toda la historia de la civilización humana parecerá un instante. Y esta luz será tan débil que es imposible distinguirla a simple vista. La temperatura en el espacio intergaláctico está cerca del cero absoluto. 270 grados bajo cero Celsius. Esto es solo 3 grados por encima de la temperatura más baja posible en el universo. A tal temperatura, cualquier sustancia conocida se convierte en un cuerpo sólido. Las moléculas casi detienen completamente su movimiento. Pero el frío no es lo más aterrador. En el espacio intergaláctico hay algo más insidioso: la radiación. Los rayos cósmicos de altas energías penetran el vacío. Son protones y núcleos atómicos acelerados a velocidades cercanas a la luz. Pueden llegar desde cuásares distantes, desde núcleos activos de galaxias, desde lugares donde ocurren los procesos más energéticos del universo. Estas partículas atraviesan todo. Penetran el cuerpo, destruyendo moléculas de ADN, rompiendo enlaces químicos, convirtiendo tejido vivo en materia muerta. Y no hay protección contra ellas. No hay atmósfera, no hay campo magnético, no hay nada que pueda detener este bombardeo invisible y mortal. Pero imaginemos que las amenazas físicas de alguna manera están neutralizadas. Queda la amenaza psicológica. Y esta, posiblemente, es la más aterradora de todas. El aislamiento en el vacío intergaláctico no es simplemente soledad. Es una separación absoluta y total de todo lo existente. La civilización inteligente más cercana, si es que existe, puede estar a millones de años luz.
Incluso si enviamos una señal a la velocidad de la luz, la respuesta llegará en millones de años. O nunca llegará. La psique humana no está adaptada a tal aislamiento. Somos seres sociales. Nuestro cerebro evolucionó en condiciones de contacto constante con otras personas, con el entorno, con un flujo infinito de información externa. ¿Qué sucede cuando este flujo se detiene repentinamente? Los estudios de privación sensorial nos dan alguna idea. Experimentos realizados a mediados del siglo XX mostraron que las personas colocadas en condiciones de aislamiento total de estímulos externos comienzan a experimentar alucinaciones en solo unas pocas horas. Primero son efectos visuales simples. Destellos de luz, patrones geométricos, sombras en movimiento. El cerebro intenta llenar el vacío creando sus propias imágenes. Este es un mecanismo de defensa, un intento de lidiar con la ausencia de información. Pero después de varios días comienza algo más serio. Aparecen alucinaciones complejas. Las personas ven escenas completas, escuchan voces, sienten toques. La realidad y la fantasía comienzan a mezclarse, la frontera entre ellas se difumina. En la psiquiatría espacial, este fenómeno recibió el nombre de locura espacial. Aunque oficialmente tal diagnóstico no existe, astronautas y cosmonautas han reportado experiencias extrañas durante misiones prolongadas. La sensación de la presencia de alguien invisible. Sonidos extraños que no deberían existir en el vacío. Visiones que parecen absolutamente reales. Imaginen qué sucede en el vacío intergaláctico. Ningún estímulo externo. Ningún sonido, en el vacío el sonido no se propaga. Ninguna luz, solo oscuridad infinita. Ningún punto de referencia, el espacio es idéntico en todas direcciones. El cerebro comienza a generar su propia realidad. Al principio son simplemente imágenes de la memoria. Rostros de seres queridos, lugares familiares, recuerdos del pasado. Pero gradualmente estas imágenes se vuelven cada vez más extrañas, distorsionadas, aterradoras. La persona puede comenzar a ver cosas que nunca existieron. Hablar con personas que no están. Creer en eventos que nunca sucedieron. La línea entre el recuerdo y la fantasía desaparece completamente. Este es un estado de psicosis causada por la privación sensorial total. Y a diferencia de los experimentos terrestres, del vacío intergaláctico es imposible salir. No hay botón de parada. No hay puerta que se pueda abrir. Solo hay vacío infinito en todas direcciones. Con el tiempo puede suceder algo aún más extraño. El cerebro comenzará a perder el sentido del tiempo. En la Tierra nos orientamos por el cambio de día y noche, por los ritmos del organismo, por eventos externos. En el vacío intergaláctico no hay ritmos. El tiempo pierde significado. Un minuto puede sentirse como una hora. Una hora como un minuto. O viceversa. El pasado, el presente y el futuro comienzan a mezclarse en la conciencia. La persona puede perder la comprensión de dónde se encuentra en el tiempo. Esto se llama desorientación temporal. Los estudios de astronautas en la Estación Espacial Internacional mostraron que incluso en condiciones relativamente cómodas, con luz, comunicación con la Tierra, compañeros de tripulación, las personas comienzan a experimentar problemas con la percepción del tiempo. ¿Qué decir del aislamiento completo? Hay otro aspecto psicológico que rara vez se discute. Es la conciencia de la propia insignificancia absoluta. En la Tierra, incluso cuando miramos el cielo estrellado y comprendemos las escalas del universo, todavía estamos en un planeta, entre miles de millones de otras personas, en un mundo lleno de vida y actividad. En el vacío intergaláctico esta sensación se intensifica hasta un nivel insoportable.
La persona literalmente se convierte en el único punto de conciencia en un espacio de millones de años luz. La forma de vida más cercana, posiblemente, está en otra galaxia. Y aunque exista, nunca sabrá de tu existencia. Este es el horror existencial en su forma más pura. No es miedo a la muerte, sino miedo a la no existencia. Miedo de que tu existencia no tenga absolutamente ningún significado para el universo. Que puedas desaparecer y eso no cambiará nada, ni siquiera en el grado más microscópico. Los filósofos llaman a esto nihilismo cósmico. La comprensión de que en las escalas del universo, la vida humana, la civilización humana, el propio planeta Tierra, todo esto es menos significativo que una mota de polvo en el océano. Y en el vacío intergaláctico esta comprensión se vuelve físicamente palpable. Pero hay otro aspecto que hace del vacío intergaláctico un lugar especialmente extraño. Este espacio no está completamente vacío. Entre las galaxias existe lo que los astrónomos llaman medio intergaláctico. Es un gas extremadamente enrarecido, principalmente hidrógeno y helio. Su densidad es increíblemente baja. Aproximadamente un átomo por metro cúbico. Para comparación, en el aire que respiramos hay alrededor de 10 elevado a la 25 moléculas por metro cúbico. La diferencia es simplemente astronómica, en el sentido literal de la palabra. Pero esto es suficiente para que entre las galaxias existan ciertos procesos físicos. El gas intergaláctico puede calentarse hasta millones de grados cuando las galaxias colisionan. A través de él se propagan ondas de choque de explosiones de supernovas. Por él fluyen rayos cósmicos. Esto significa que el vacío intergaláctico no es un lugar estático. Es un medio dinámico donde ocurren procesos que apenas comenzamos a comprender. Y una persona que terminara allí se convertiría en testigo de fenómenos que es imposible observar en ningún otro lugar del universo. Por ejemplo, podría ver luz que ha viajado por el cosmos durante miles de millones de años. Fotones emitidos por galaxias cuando el universo era joven. Esta luz se ha estirado, su longitud de onda ha aumentado debido a la expansión del universo. Lo que alguna vez fue luz visible se convirtió en radiación infrarroja o incluso radioemisión. Si la persona tuviera ojos capaces de ver en este rango, observaría una imagen sorprendente. El brillo fantasmal de galaxias antiguas, hebras apenas distinguibles de la red cósmica conectando galaxias en estructuras gigantescas. El universo se presentaría no como vacío, sino como una red compleja de materia y energía. Pero el ojo humano no ve esto. Para él, el espacio intergaláctico permanece oscuro y vacío. Y esto, posiblemente, es una misericordia de la naturaleza. Porque ver la verdadera estructura del universo en tales escalas puede resultar insoportable para la mente humana. Existe otro efecto extraño que puede manifestarse en el vacío intergaláctico. Está relacionado con cómo funciona la visión humana en condiciones de iluminación extremadamente baja. Con la ausencia casi total de luz se activan los bastones de la retina, células responsables de la visión nocturna. Pero estas células no distinguen colores. Solo ven tonos de gris. Esto significa que incluso si la persona en el vacío intergaláctico ve algo, será una imagen en blanco y negro. El mundo perderá no solo la luz, sino también el color. La realidad se volverá aún más fantasmal e irreal. Añadan a esto el efecto llamado imágenes eidéticas. Cuando los ojos están privados de estímulos externos, comienzan a ver patrones internos. Estas no son alucinaciones verdaderas, sino más bien un subproducto del funcionamiento del sistema visual. Patrones geométricos, destellos, formas en movimiento. En condiciones normales no los notamos porque la información externa ahoga estas señales internas. Pero en la oscuridad total se vuelven predominantes.
La persona comienza a ver cosas que no existen y no puede distinguirlas de la realidad, porque la realidad misma se ha vuelto indistinguible del vacío. Esto crea un círculo vicioso. La ausencia de estímulos externos hace que el cerebro genere imágenes internas. Estas imágenes se perciben como reales. El cerebro intenta interpretarlas, creando narrativas completas. La persona comienza a creer que estas narrativas son reales. Y la línea entre realidad y fantasía desaparece definitivamente. Existen estudios de personas que pasaron largo tiempo en cuevas sin luz y sin contacto con el mundo exterior. Reportaron experiencias similares. Pérdida del sentido del tiempo, alucinaciones, estados alterados de conciencia. Pero incluso en la cueva más profunda hay tierra bajo los pies, hay paredes que se pueden tocar, hay comprensión de que afuera existe un mundo. En el vacío intergaláctico no hay nada de esto. No hay arriba ni abajo, no hay direcciones, no hay puntos de referencia. Conceptos que nos parecen fundamentales pierden sentido. Y esto puede llevar a un estado que los psicólogos llaman desorientación espacial. El cerebro se apoya en el sistema vestibular, en la visión, en la propiocepción. La sensación de la posición del propio cuerpo en el espacio. En el vacío intergaláctico todos estos sistemas reciben información contradictoria o ausente. El resultado es una pérdida total de orientación. La persona deja de comprender dónde se encuentra en relación con cualquier cosa. En la Tierra esto puede llevar a mareos, náuseas, pánico. En el vacío intergaláctico esto puede significar una pérdida completa del sentido de la realidad. La persona puede comenzar a pensar que no está en ningún lugar, que ha dejado de existir en sentido físico, que se ha convertido en algo parecido a una conciencia incorpórea flotando en la no existencia. Y quizás lo más aterrador es la comprensión de que no habrá salvación. En condiciones terrestres, incluso en la situación más difícil, siempre hay al menos una esperanza fantasmal de ayuda. Alguien puede venir, algo puede cambiar. En el vacío intergaláctico esta esperanza no tiene sentido. Incluso si existiera una civilización capaz de viajar entre galaxias, incluso si de alguna manera supieran de tu existencia, les tomaría millones de años llegar hasta ti. Durante ese tiempo pasarán miles de generaciones. Civilizaciones surgirán y caerán. Estrellas nacerán y morirán. Este es un tipo especial de desesperación. No la desesperación de una situación sin esperanza, sino la desesperación de la absoluta falta de sentido. La comprensión de que ningún esfuerzo, ninguna acción puede cambiar el hecho fundamental de tu aislamiento. Estás separado para siempre de todo lo demás existente. Algunos filósofos y escritores de ciencia ficción se han preguntado, ¿puede la conciencia existir en tales condiciones? No físicamente, eso ya es área de la ficción, sino psicológicamente. ¿Puede la mente humana mantener su integridad encontrándose en aislamiento absoluto? La respuesta probablemente es negativa. Nuestra conciencia es un producto de la interacción. Nos definimos a través de relaciones con otras personas, a través de nuestras acciones en el mundo, a través de la retroalimentación que recibimos del entorno. Quiten todo esto, ¿y qué queda? Quizás alguna forma básica de consciencia. La capacidad de pensar, sentir. Pero la personalidad, la identidad, todo lo que nos hace quienes somos, todo esto puede disolverse. La persona en el vacío intergaláctico puede dejar de ser humana en el sentido habitual de la palabra, convirtiéndose en algo diferente, indefinido, desprovisto de contexto. Hay otro aspecto que hace del vacío intergaláctico un lugar único de horror. Es su absolutismo. En la Tierra, incluso en las condiciones más extremas, siempre hay gradaciones. Más frío o más cálido, más oscuro o más claro, más silencioso o más ruidoso.
En el vacío intergaláctico casi no hay gradaciones. Es el extremo absoluto de todos los parámetros simultáneamente. Oscuridad absoluta. Frío absoluto. Silencio absoluto. Aislamiento absoluto. Y vacío absoluto. No vacío en sentido metafórico, sino la ausencia literal de prácticamente todo. Es un estado cercano a la no existencia, pero al mismo tiempo existes de alguna manera. Eres capaz de darte cuenta. La paradoja es que el vacío intergaláctico no es simplemente un lugar aterrador. Es un lugar que desafía el concepto mismo de lugar. No es una ubicación en el sentido habitual. Es un estado de existencia, o más bien de no existencia. Es la frontera entre el ser y el no ser. Y quizás por eso este lugar fascina y aterroriza simultáneamente. Nos hace reflexionar sobre preguntas fundamentales. ¿Qué significa existir? ¿Qué significa estar solo? ¿Qué sucede con la conciencia cuando se ve privada de todo lo que la hace humana? El vacío intergaláctico es un laboratorio natural para estas preguntas. Un lugar donde la filosofía se encuentra con la física, donde la psicología choca con la cosmología. Es un recordatorio de que el universo está lleno de lugares que no están diseñados para la vida. Lugares donde el concepto mismo de vida pierde sentido. Y sin embargo, a pesar de todo este horror, hay algo majestuoso en el vacío intergaláctico. Es la pureza de lo absoluto. Es un espacio libre de todo lo superfluo, del ruido de la civilización, del ajetreo cotidiano. En cierto sentido, es el lugar más honesto del universo. No pretende ser algo que no es. Simplemente es. O no es. La línea es borrosa. Quizás por eso el pensamiento del vacío intergaláctico tiene tal efecto en la imaginación. No es simplemente una historia de terror sobre un lugar oscuro y frío. Es una parábola existencial sobre la naturaleza de la existencia. Sobre lo que significa ser un ser vivo y consciente en un universo que en su mayor parte está muerto e indiferente. El vacío intergaláctico es un espejo en el que miramos y no vemos nuestro reflejo, sino su ausencia. Es un recordatorio de que vivimos en un planeta diminuto, rodeados de espacios inimaginables de nada. Y que nuestra propia existencia es una casualidad increíble, una pequeña isla de orden en un océano de caos. Así que si alguna vez se sienten solos, recuerden el vacío intergaláctico. Ese lugar donde la soledad adquiere un sentido literal y físico. Donde las distancias son tan vastas que el concepto mismo de cercanía pierde significado. Donde el tiempo fluye pero nada sucede. Donde hay espacio pero no hay nada en él. Este es el lugar más solitario del universo. El lugar donde la soledad se vuelve absoluta. Y quizás sea el único lugar verdaderamente vacío que existe. Todo lo demás, incluso el espacio profundo entre las estrellas, parece lleno y animado en comparación con el vacío intergaláctico. Y un último pensamiento. Quizás lo más aterrador del vacío intergaláctico no es que no haya nada allí, sino que es tan enorme. La mayor parte del volumen del universo es precisamente este vacío. Las galaxias, las estrellas, los planetas, toda la materia, son excepciones raras, islas en un océano devorador de nada. Vivimos en la excepción. En una diminuta región del universo donde la materia se reunió, donde la energía creó estructuras, donde apareció la vida y la conciencia. Pero esta excepción está rodeada por la regla. Y la regla es el vacío. Infinito, absoluto, el vacío devorador entre las galaxias.